Ok, vamos entonces a dar el comienzo. ¿Listo? Bueno, vamos a dar el comienzo, pues ahora vamos a saludar a nuestra gente, la que se están conectando a través de las redes sociales, de YouTube. Bendiciones para todos. Igualmente para los que están en Instagram, también le damos la bienvenida y saludos, bendiciones a todos ellos. También a nuestras comunidades, hijas, la comunidad de Bellacó, aquí en Los Teques, muchas bendiciones también. La comunidad aquí en Caracas, en el Valle, Tefilá, del hermano Abraham Ben Jacob. También allá en Maracaibo, nuestra hija Berejen, sede principal, y Berejen Sur. Ya ellos ya tienen dos, de una hija más. Y están fundando, pues, allá en Bogotá, ya que este es el tercer sábado que ellos hacen servicio allá en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Y próximamente van a estar allá si no me equivoco, en Barranquilla. Así que bueno. Muy bien, entonces vamos a dar inicio pues a nuestra parashá de esta semana, que comienza en el capítulo 13 de Números, de Bamidbar, versículo 2. Y dice de esta forma: y habló Adonai a Moisés diciendo, envía para ti, Shelach Leja, a unos hombres para que vayan a explorar la tierra de Canaán, la cual yo he de dar a los hijos de Israel. Envía un hombre por cada tribu patriarcal, cada uno será una persona de alto rango. Envía para ti, así se llama pues Shelach Leja, así se llama pues la parashá 37 de este ciclo de parashot anual. Envía para ti a unos hombres. Debemos, amado, destacar, y es preciso hacerlo, ya que esta orden de Hashem, que fue precedida por una solicitud firme y espontánea del pueblo. De esta sorpresiva petición, realmente, ¿no?, del pueblo, lo que le queda a Moisés es ir a la presencia de Hashem y consultar con Hashem qué hacer. Y el resultado fue lo que dijo el Eterno: envía para ti, será Leja. Es decir, si ellos te lo están pidiendo y tú estás de acuerdo, envíalo. Como todos sabemos, de este grave error, de esta mala decisión, sobrevino la frustración de poder entrar inmediatamente a la tierra prometida. Debido a esta mala decisión, se retrasó, o sea, no pudieron entrar a la tierra prometida. Pues debido al informe negativo de tus espías y la
la reacción pesimista, la fatídica reacción del pueblo a enterarse el plan de llegar a la tierra prometida se debió postergarse 40 años y toda esta gente, amado, no ingresó a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Pero es aquí que surgen las preguntas sobre este conocido episodio de los hijos de Israel. ¿Qué motivó esta reacción de los hijos de Israel? ¿Qué motivó esta reacción de inquietud, de confianza en el pueblo? Como es que Moisés estuvo de acuerdo con ello. Y por último, ¿por qué Hashem les permitió realizar esta innecesaria expedición? Para responder a estas preguntas, es preciso tener en cuenta la situación mental que vivía el pueblo de Israel en esa circunstancia. Estaban a un paso de abandonar el destino, el desierto, e ingresar y conquistar Canaán. Para ello, ellos debían luchar contra los habitantes, vencerlos y luego establecerse allí para siempre. Sabían además, por lo menos los jefes, los superiores, los dirigentes del pueblo, que Moisés no estaría ya con ellos. Se corría la voz, el rumor de que Moisés fallecería antes de entrar a la tierra prometida. Y de Josué lo conduciría en la tierra prometida a conquistar la tierra prometida. Entonces, por lo tanto, ya no podían esperar milagros como lo que sucedieron hasta ahora y sabían que deberían arreglársela naturalmente por sí solo. Todas estas cosas, todo esto en mente, tomaron la decisión que era necesario emprender la conquista de una manera normal, por sus propios medios, y crear ante una estrategia. Entonces, se presentaron ante Moisés y le propusieron el plan de ataque. Fueron donde Moisés y le plantearon a él una estrategia, un plan de ataque. Moisés vio con buenos ojos la positiva del pueblo de participar en la conquista y Moisés obviamente consultó con el Eterno. El Creador del hombre conoce los intereses, los pensamientos, conoce los íntimos pensamientos de la persona. Sabe cuáles serán las consecuencias que sobrevendrán, pero Hashem, tras de conceder al ser humano el libre albedrío y permitirle usar esta exclusiva
ventaja deja actuar al hombre sin interferir. Por esta causa le contestó a Moisés: yo no lo ordeno, pero si ellos así lo desean y tú estás de acuerdo, envíalos. Shelach lecha. Desde este enfoque, desde este punto de vista, podemos comprender la inquietud del pueblo. Se entiende además por qué Moisés lo apoyó en la causa por la cual Hashem les permitió actuar de esta forma. Es por esto que afirma aquí la Torá: y lo mandó Moisés por la venia de Hashem. A petición del pueblo, Moisés Rabbeinu envía 12 espías para explorar la tierra que iban a poseer. No fue la voluntad del Eterno enviar espías. El hecho de enviar exploradores es más bien una manifestación de falta de confianza y de fe en Hashem. La mente humana, amados, la mente humana normalmente quiere tener seguridad antes de tomar decisiones. La seguridad que se obtiene de las circunstancias naturales es engañosa, pero la seguridad que viene de las promesas de Hashem son firmes y nunca fallan. Amén. Aunque el plan había agradado a Moisés, él muestra su gran espiritualidad al no enviar. Ellos envían sin consultar a Hashem. Hashem acepta la propuesta y da una orden: si tú estás de acuerdo, envíalo. Así que bueno, eso es lo que hasta ahorita está aconteciendo en esta pareja. Pero vamos al versículo 25, donde versículo 25, capítulo 13, dice: al final de 40 días regresaron de explorar la tierra. El Talmud nos cuenta con respecto a este versículo, a este pasuk, que Hashem causó que la distancia de la tierra de Israel se escogieran, se redujeran para estos exploradores, para estos espías. De modo que en vez de tener que pasar 160 días viajando, explorando de un lugar a otro, emplearon 40 días. Hashem sabía que ellos estarían difamando la tierra prometida y que por cada día que pasaran explorándola tendría que permanecer un año adicional en el desierto. Por decreto divino, obviamente. En vez de estar 160 años, serían 40 años
que tenía que vagar por el desierto. Por lo tanto, Hashem acortó su tiempo de viaje para que el decreto fuera menos severo. Según el Midrash, la noche en que volvieron fue el 9º día del 5º mes llamado Av. El mismo día cuando, según la tradición, los hijos de Israel habían empezado el culto al becerro de oro. Habían empezado el culto del becerro de oro. Esta noche, Hashem juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados entre las naciones, como está escrito en el Salmo 106, 24 a 27, que dice: aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Hashem. Por tanto, les juró abatirlo en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlo por toda la tierra. Por esta razón, amado, este día fue transformado en un día de calamidad para la historia judía. En ese día fueron destruidos los 2 templos. En ese día fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el año 135. En ese día fueron expulsados los judíos de España en el año 1499. En ese día ocurrieron varios otros eventos trágicos en la historia judía. El 9 de Av, en hebreo, Tisha B'Av, es un día de ayuno y luto nacional para el pueblo judío. Pero hubo un profeta que dijo, promete que se convertirá en un día de alegría, como está escrito en Zacarías 8:19, que dice: así dice Hashem de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiesta alegres. Amad pues la verdad y la paz. Amén. La educación. Continuando con el capítulo 13, versículo 30, dice, continuando el estudio, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Así dijo Caleb. Caleb era un hombre de fe y le hablaba fe con su boca. Lo que hay en el corazón habla la boca, dice la Torah.
Lo que hay en tu corazón es abre la boca. Su nombre significa, el nombre de Caleb, dicen algunos que significa con el corazón. Y así dio un informe según su corazón, según lo que tenía en lo más profundo de su corazón, a saber, y a escuchar las promesas de nuestro Padre Celestial. Él iba en contra de las corrientes y confiaba en las promesas de Hashem. Lo que él creyó en ese momento lo recibió más tarde. Amén. Qué bueno, hermano. Versículo 31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Los 10 espías o exploradores hablaban palabras negativas que iban en contra de las promesas de Hashem. Humanamente hablando, tenía razón, humanamente, pero el pueblo del Eterno, amado, no hemos sido llamados a caminar de manera natural, sino sobrenatural. Amén. Por lo tanto, la única manera de poder conquistar la tierra era por medio de la ayuda del Eterno. Pero esos hombres no quisieron confiar en Hashem. Solamente evaluaban las cosas de manera natural. Ellos no tenían fe. Y por lo tanto no recibieron lo que Hashem había prometido, como está escrito en Hebreo, el libro de Hebreos 4, 1 a 2, que dice: por lo tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Las promesas, amados, de Hashem tienen que ir acompañadas por la fe en los que la oyen, para que puedan tener su cumplimiento. La fe, la bitajón, la emuná, la bitajón, la confianza en las promesas de Hashem es un requisito para poder beneficiarse de ella. Si estás sin problemas, ante gigantes y ante una tarea que humanamente es imposible realizar, la única manera de poder pasar por en medio en victoria es confiar en las promesas del Eterno. Es decir, tú lo has dicho, tú lo has prometido. Así estaremos en victoria delante de los gigantes, delante de cualquier problema que podamos tener, confiando en las
promesa del Eterno y diciéndole, tú lo has dicho y tú lo has prometido. Por lo tanto, memoriza las promesas, medita en ellas día y noche. Esas promesas que tú ves en la palabra, en la Biblia, en la Torá, en la Tanaj, en el Bihashá, que tú te apropies de esa palabra, de esa promesa, medita en ella día y noche, escríbelas en papeles, cántala, repítela a tus hijos, ponlas en tu corazón y ábrela con tu boca y verás cómo tu corazón será fortalecido para poder recibir lo que dicen la palabra poderosa de Hashem, el Todopoderoso y fiel. Bien, versículo, en el capítulo 14, versículo 11. Y Hashem dijo a Moisés, ¿cuánto tiempo continuará esta nación provocándome? ¿Cuánto tiempo no creerán ellos en mí? A pesar de todos los milagros que he hecho entre ellos. A pesar de todos los milagros que Hashem ha hecho para ellos, no confían en el Eterno. Y sus transgresiones se han tornado intolerables y de una manera excesiva. Todo este conflicto, amados, tenía una causa. Toda esta problemática tiene un nombre y apellido: la incredulidad. La incredulidad es la falta de confianza, la falta de fidelidad. El pueblo elegido no cree al Eterno. ¿Qué hubiese sido todo diferente si hubiesen creído al Eterno? Porque toda la generación que salió de Egipto hubiese entrado todas a la tierra prometida. Si hubiesen creído, hubiesen confiado y hubiesen tenido fidelidad al Eterno. Pero ellos eligieron no creer en el Eterno. Escogieron palabras de derrota en lugar de las promesas de victoria. Y así les alcanzó la derrota. Como dicen la ley de atracción, eso, lo que ellos hablaron, aparte negativa, ellos atrajeron. Entonces, la derrota del mismo pueblo. Como está escrito, la fe se basa en lo que el Eterno ha dicho, como está escrito en Romanos 4, versículo 18 y capítulo 10, 17, que dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será su descendencia. Y el versículo 10, capítulo 10, 17, capítulo 10 de Romanos, así que la fe viene de oír, y de oír por la palabra del Mesías.
tenían suficiente palabra del cielo para poder creer, pero tomaron la decisión de no hacerlo. Por eso el Eterno se cansó de ellos. Tenían palabra del cielo, sí, porque allá en el Sinaí escucharon la voz. Al principio, cuando el Eterno empezó a hablar, y ellos por temor le dijeron, no, Moisés, hablas tú con él y tú no dices. Pero sí habían escuchado la voz, esas palabras que le prometían bendiciones, que le prometían que la tierra donde iban a ir era la tierra que fluye leche y miel. Que era buena, que era Kitov, era buena. Capítulo 14, versículo 2 de la nuestra parasha. Yo los mataré con una plaga y los aniquilaré, luego te convertiré en una nación más grande, más poderosa de lo que ellos son. Cito el Talmud nuevamente. El Talmud nos comenta que Hashem dijo, mirad que negué mirad, medida por medida, mirad que negué mirad, medida por medida. Yo actuaré hacia ellos, los destruiré por medio de una plaga, lo mismo que ellos habían hablado. Ellos le dijeron a Moisés, desearíamos haber muerto en Egipto. Deberíamos haber muerto en este desierto. Ellos proclamaron esa palabra. Y Hashem se apropió. Dijeron que prefería la muerte en Egipto o en el desierto antes que subir a la tierra de Israel y morir allí a mano del enemigo. Por consiguiente, dijo el Eterno, lo golpearé con una plaga por no confiar en mí. Realmente se me dice que yo debo de sonreír porque soy muy serio, pero que aquí no puedo sonreír realmente. Es un tema bastante triste para nuestro pueblo. Bien, continuando el relato del Talmud, dice, en cuanto a mi juramento a sus ancestros, que yo aumentaría sus descendientes como la arena sobre la orilla del mar. Le entregaría esta tierra de Canaán. Este juramento no está anulado, pues yo puedo aumentar tus hijos y hacer de ti una gran nación. ¡Wow! Cuando Moisés vio que su pecado de ellos eran demasiado tan grandes para soportar y que él no tenía respuesta ante Hashem, salió a la defensa. Aquí vamos a ver a un hombre con un corazón grande, amado. Salió a la defensa de Israel, a pesar de sus repetidas transgresiones, de su rechazo a abandonar la paciente rebelión y el arrepentimiento por haber hablado como hicieron. Moisés tuvo la oportunidad de ser padre de una gran nación, de una nueva nación.
Cuando así le dijo, quítate del medio y te daré otro pueblo. Sin embargo, Moisés, como dije, con ese corazón tan grande, lleno de bondad y de amor para con su pueblo, rechazó totalmente esa oportunidad por amor al pueblo. De la misma manera, Jesús no vino para rechazar a Israel y buscarse un nuevo Israel. No vino a condenar, sino para restaurar las 12 tribus de Israel. Yo he venido a buscar las ovejas perdidas de Israel. Y además, injertar a los gentiles en la parte espiritual del pueblo santo. Él no creó una nueva religión, una nueva identidad, aparte de Israel, llamada Iglesia. No, y vino a buscar la oveja perdida de Israel. Baruch Hashem. Versículo 13 a 16, capítulo 14 de nuestra parashá de esta semana. Moisés replicó a Hashem: ¿y qué sucederá cuando los egipcios escuchen acerca de ellos? Tú has sacado a esta nación de entre ellos con tu gran poder. ¿Y qué hay si ellos cuentan a la gente que vive en esta tierra? Han escuchado que tú, Dios, has estado con esta nación Israel. Tú, Dios, te has revelado tú mismo a ellos cara a cara. Vas delante de ellos en un pilar de nube de día y un pilar de fuego de noche. Ahora quiere matar a esta nación entera como a un solo hombre. Las naciones que escuchen esta noticia acerca de ti dirán que Dios no pudo traer esa nación a la tierra que Él juró a ellos. Así lo sacrificó en el desierto. Wow. Hay que tener, como dicen en términos venezolanos, hay que tener guáramo para hablar de esa forma a nuestro Padre. Pero nuestro Padre conocía el corazón de Moisés y sabía que había en ese corazón grande, lleno de amor por su pueblo. Moisés dijo a Hashem: a pesar de ello, merecen ser aniquilados. Perdónalos por consideración a tu honor, al gran nombre. De todo modo, los egipcios entenderán mal porque sacaste a esta nación de entre ellos con tu gran poder. ¿Por qué forjaste todos los milagros y maravillas para ellos? ¿Por qué causaste que tu presencia
estuviese en medio de ellos y rodeada con las 7 nubes de Kabod de gloria, porque iluminaste el camino para ellos, como un jovencito iluminaría el camino para un gran hombre delante de quien él camina con una linterna. Cuando tú caminaste delante de ellos con un piar de nube durante el día y un piar de fuego durante la noche, porque además de esto forjaste los milagros y maravillas que los egipcios mismos atestiguaron con sus principios, con sus propios ojos, aunque fuera dicho que los israelitas pecaron, se dirá que ningún rey destruye a todo un pueblo al mismo tiempo por haberse rebelado contra él. En vez, impone su venganza poco a poco. Si las naciones escuchan que tú has destruido a esta nación, hasta los hombres, ellas dirán que los mataste a causa de sus pecados, sino porque Dios no pudo traer a esa nación a la tierra que Él juró a ellos. Así los sacrificó en el desierto. Dirán que tú no tuviste el poder para cumplir el juramento que había jurado a sus ancestros de traerlo a una tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, pues fue solo en contra de los egipcios, una sola nación que tú pudiste prevalecer, más en contra de los cananeos que constaban de 7 naciones, no pudiste prevalecer. Así tú los habías sacrificado en el desierto como sacrifica a las ovejas inocentes, todo al fin de deshacerte tú mismo del juramento que había hecho. Así hablarán los egipcios, pues ellos son tus enemigos. Como dije, amado, al principio de esta porción, qué corazón tenía Moisés. Así le habló al Eterno. Como dije, qué buen amor tenía para hablar de esa forma a nuestro Padre Celestial. Qué corazón grande tenía Moisés. Tuvo la oportunidad, amado, tuvo la oportunidad de ser el padre de un nuevo Israel, pero no buscó su propia fama, ni que ni siquiera de su propio nombre fuera engrandecido. Tenía más interés por el nombre de Hashem que por su propio nombre. Qué gran ejemplo para nosotros, amados. Ahora bien, la promesa de que los descendientes de Moisés fueran multiplicados se cumplió, según escrito está en 1 Crónica 23:17. Los hijos de Jahya fueron muchos. Así dice, amado. Capítulo 15, versículo 16. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside
con vosotros. Después de la sentencia de los 40 días, perdón, de los 40 años en el desierto, era fácil para el pueblo perder la perspectiva de la meta. La tierra estaba más lejos que nunca y la realidad diaria de la vida en el desierto hablaba por sí mismo. ¿Será que nunca lleguemos a la tierra? ¿Será que el Eterno no se termine todos aquí? Puede estar pasando en ese instante esta pregunta por la mente de todo el pueblo de Israel. Durante ese caminar de 40 años por el desierto. Pero el Eterno empezó a hablar de lo que iba a pasar en la tierra prometida, justo después de dictar la sentencia sobre la generación rebelde. Capítulo 15, 1 y 2, ahí está eso. Bien, amado, para concluir, qué bueno es el Eterno. En los momentos más difíciles para el pueblo, confirmó la visión y fortaleció la esperanza. No les dice, si entráis en la tierra, no, así no le dijo. Le dijo, cuando entréis, dando a entender, amados, que no cabe la mínima duda de que lograrán llegar a la meta, a la tierra prometida. La Torá es la que gobierna sobre el mundo entero. Lo que leemos cada semana en la Torá refleja lo que pasa en el mundo. Durante esta última semana hemos estado leyendo, hemos leído sobre murmuraciones, rebeldías, desánimos de los líderes, juicio y grande derrota. Pero también hemos leído sobre la manifestación de la gloria del Eterno. Del Eterno, sí. Mano de carne para comer en el desierto, multiplicación del espíritu de profecía. También perdón de pecado de todo el pueblo, sanidad para una enfermedad incurable, la revelación del nombre del Mesías y la certeza de que la tierra prometida era muy buena, y últimamente la afirmación repetida de hecho de que lograrán ver la promesa cumplida. Mis queridos hijos, si últimamente has vivido tiempos de profunda crisis, si has sido cuestionado como líder, si has sido tentado a ser rebelde, si has dudado de los superiores, si te has cansado de la comida, si has sentido envidia y el deseo de ser reconocido, si te has desanimado y tenido ganas de morir, si tus metas y visión han sido pospuestas para más adelante, es porque estás viviendo
la Torá y experimentando lo mismo que lo que está escrito en el libro de los libros, la Biblia, la palabra de Dios que dirige todo el mundo. No dejes de ver lo positivo en medio de esa lucha, amado. Humíllate como Moisés habla, como Caleb y Josué. No te fijes en lo que hay, ahora. Mira hacia el futuro con esperanza del cumplimiento de las profecías divinas. Toda la tierra será llenada, toda la tierra será llenada de la cabot, de la gloria del Eterno, así como dice su palabra, las aguas cubren la mar. Ese es nuestro futuro, amado. Eso es lo que debemos siempre proclamar, pensar y sentir. Un hijo de Hashem. Ayuda Hashem, amado. Reciban muchas veces, muchas bendiciones, amado. Shabbat Shalom. Quiero ahora, antes de pedirme, ver YouTube, de Instagram, los que nos están escuchando, viendo en este momento. Quisiera despedirme con la bendición arónica. Esa bendición que nosotros, como yo, como padre y como esposo, imponer las manos en mi familia, mi esposa, mis hijos. Yo ahora extiendo mis manos para que esta bendición trascienda el tiempo y espacio y llegue aquí, y que Hashem me perdone todos mis pecados para que sea un vaso frágil delante de él y esté como recipiente de su bendición y llegue a cada uno de ustedes. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai hace sobre ti su rostro y ponga a ti Shalom. Shabbat Shalom, amado. Voy a despedirme de Instagram y me quedo con ustedes por un tiempo más, ¿ok? Para que tengamos ese gozo y